Em, ¿Pudieron leer el texto? ¿Accedieron al texto? Sí. Sí, Espero que lo hayan leído entonces. Bueno, lo primero que vamos a ver es por qué en un programa de filosofía empezamos estudiando un libro sobre religión, ¿no? Y la razón es esta. Lo que nos permite, hay alguien que tiene algo abierto. Martu, fíjate que el texto de Mircea Eliade lo que propone es una versión puramente conceptual, o este es el carácter que le vamos a dar, sobre un fenómeno que es el fenómeno religioso. Y en particular, dentro del fenómeno religioso, el mito. Y dentro del mito, el mito cosmogónico. O sea que hay una suerte de acotamiento de un asunto particular que es qué significa el mito cosmogónico, pero a nosotros nos sirve para comprender qué es aquello que antecede a la filosofía. O sea, la filosofía surge como una suerte de ruptura de la matriz religiosa. Digo matriz religiosa porque sería el horizonte de sentido de los individuos que Mircea Eliade llama de las comunidades arcaicas, ¿no? Para no decir indígenas, aborígenes o personas de otra cultura, pone ese, digamos, le pone ese rótulo neutro, comunidades arcaicas. En principio, y esto es algo que va a continuar durante todo el curso, vamos a prestar atención a la etimología de las palabras. La palabra arcaico viene del verbo griego arjomai y del sustantivo arge, que quiere decir principio o fundamento. Nuestra palabra arquitecto, por ejemplo, es el que manda arjomai a los tektoi. Tektoi son los que hacen, viene del verbo teiknum, que quiere decir hacer, de donde viene nuestra palabra técnica, ¿no? Y fíjense esto que es muy interesante, siempre es muy interesante escudriñar el sentido de las palabras. ¿Por qué el verbo arjomai quiere decir mandar? Porque está implícito en el sentido de aquello que es origen, comienzo, fundamento, que orienta o destina. O sea, como que en el fundamento está muchas veces la verdad del desarrollo de una vida, de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Esto incluso hasta en el psicoanálisis freudiano se puede ver cuando dice, bueno, que a los 6 años de algún modo ya tenemos una cierta estructura que no va a ser la vida sino una actualización de esa estructura. Bueno, eso tiene que ver con este nombre que le pone Mircea Eliade a los que vamos a estudiar, las comunidades arcaicas, y qué de ellas el fenómeno del mito, ¿no? Por otra parte, les digo que mito quiere decir palabra, ¿no? En griego, ¿no? Profe, Sí. la palabra logos sería como un sinónimo de razón, ¿no? Que aparecía una de las primeras. Si te fijas en un diccionario de griego, vas a encontrar que logos tiene varias columnas. Pero en No, por eso te principio, preguntaba, es que me aparecían tanto que en no sé. sentido habitual, logos quiere decir palabra. Un logoi es una proposición. Este, pero de esto vamos a hablar sobre todo con Heráclito. Voy a apagar la estufa. Logos viene o está asociado al verbo legein, que en griego quiere decir juntar o reunir. Y fíjense ustedes que cuando dicen algo, cuando escuchamos algo, cuando leemos algo, nuestra mente, aunque ya está entrenada, lo que hace es unir, por ejemplo, sonidos, ¿no? O los signos que son las letras de una palabra. Lo que estamos haciendo es reuniendo. Y eso también se verifica en un concepto, que es un concepto sino la unificación de algo múltiple. O sea, de las múltiples sillas que nos tropezamos durante la vida, sabemos que todas tienen una forma esencial
que llamamos nosotros la esencia silla o el concepto silla. Todo eso está implícito en la palabra logos, que por supuesto en este sentido, en el sentido que usaremos normalmente, quiere decir disciplina, ciencia, discurso acerca de, ¿no? Psicología, por ejemplo, ¿no? Todas las palabras que terminan con logía tienen el sentido que vos apuntaba Agustín, ¿no? Bueno, sigo. Lo que dice entonces Mircea Eliade es para nosotros de interés porque configura una suerte de mosaico conceptual de un fenómeno particular que es el fenómeno religioso. Y dentro del fenómeno religioso, su parte explicitada, esto es dicha, que es el mito. Que recuerden quiere decir palabra, aunque sí es palabra asociado a lo religioso, decimos nosotros. Lo primero que dice Mircea Eliade en el texto, habrán visto, es que usualmente hoy se toma el término mito como sinónimo de historia falsa, fantasiosa, pero para esas comunidades arcaicas justamente el mito es algo de una esencial importancia, importancia tal que el horizonte de sentido en el que viven esas comunidades es aquel que el mito describe. Con esto apuntamos a otro aspecto del mito, que es, el mito es, en principio es una narración. Se cuenta una historia, pero una historia en la cual aparecen seres sobrenaturales. Hay otra indicación, digamos, terminológica para el discurso de Mircea Eliade, que es, vieron que no dice los dioses, no dice deidades, ¿no? Utiliza una palabra o una proposición que abarque a todos esos fenómenos. Por eso dice los seres sobrenaturales. Esos seres sobrenaturales tienen una importancia decisiva porque en el principio de los tiempos dieron lugar a esto que es el mundo en el que vivimos. Esto es, el mito cosmogónico en principio responde a la pregunta: ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y recuerden, otra observación etimológica, la palabra cosmos, en griego quiere decir orden, proporción, armonía. Esos términos deben ustedes asociarlos con la observación de los fenómenos de la naturaleza, en los cuales podemos descubrir inmediatamente que existe una armonía, una correlación, una proporción. Quiero decir, después de la primavera viene el verano, después del verano el otoño y después el invierno. O sea, hay un orden en la naturaleza y a eso alude la palabra cosmos. O tengan en cuenta que cuando uno intenta embellecerse, ¿qué utiliza? Les pregunto. Cosméticos. Cosméticos. Justamente, ¿por qué? Porque cuando utilizamos cosméticos tratamos de cosmizarlos. Esto es, de volvernos armoniosos, proporcionados, simétricos, bellos en última instancia. El equivalente latino de la palabra cosmos es la palabra mundo, pero no ha tenido en castellano el destino ese, porque salvo en la palabra inmundo o mondar algo, que dice como limpiar o aclarar, no tiene el equivalente al término griego. Hay una famosa parte de las Confesiones de San Agustín donde Agustín dice omnia munda mundis, que en latín tiene este carácter, hacerse muy sintético, al no tener artículos suena así tan concluyente, quiere decir todas las cosas son puras para los puros, ¿no? Omnia munda mundis, y ese mundo es el equivalente, como digo, de cosmos en latín. La otra cuestión a la que apunta al principio de ese texto Mircea Eliade es
que actualmente la investigación del fenómeno religioso en particular, está hablando de los investigadores que van a esas comunidades arcaicas y los investigan. Ya dice, no existe ese talante centroeuropeo, digamos, o europeo-céntrico, de considerar a esas comunidades como formas embrionarias de la humanidad, siendo la humanidad en su forma más completa o consumada la que ellos representan, ¿no? Esto es, se ha neutralizado en la investigación del fenómeno religioso esa tendencia a considerar que las costumbres, lo que cuentan los mitos, los rituales, son una forma menor, una forma, digamos, de la infancia, de la juventud, y ellos representan la forma madura o completada o plena de la humanidad. Sobre todo, obviamente, después de Auschwitz, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los europeos no tienen la autoridad moral como para juzgar a esas comunidades de bárbaras o embrionarias, ¿no? Porque si Incivilizadas, ¿no? ¿Cómo? Incivilizadas, como que le faltaba Claro, civilización. exactamente. Entonces lo que se tiende es a empatizar en el sentido de ponerse en el lugar de esas personas y tratar de comprender, no de juzgar, en qué consiste ese fenómeno. Si los Dayaks de Borneo, según tengo noticias, le abrían la cabeza a los enemigos y le comían el cerebro, entonces en lugar de decir que eran unos bárbaros e insensibles salvajes, lo que podría decir un etnólogo es seguramente el significado de ese ritual era poder asimilar la fortaleza de sus enemigos, ¿no? O sea, esa es como la comprensión de ese fenómeno. Y digamos, lo que podemos asociar, que no está en el texto, pero que corresponde al espíritu de Mircea Eliade, es que lo que predomina como procedimiento metódico de indagación de ese fenómeno tan particular que es el mito, es la disciplina de origen filosófico, pero que irradia hacia muchas ciencias, que es la fenomenología. La fenomenología es una tendencia filosófica nacida en Alemania en el año 1900-1901, que es el año en que, o los años en que Husserl, Edmund Husserl, 1859-1938, en su obra Investigaciones Lógicas, funda esta disciplina llamada fenomenología, que simplemente voy a decir esto. Lo que intenta es describir sin prejuicios los fenómenos. Y eso es lo que intenta Mircea Eliade y lo que está asociado, digo, a esta intención de comprender sin juzgar, sin establecer una legalidad, sin antes intentar describir. Bueno. Lo que decíamos entonces, que el ejercicio de Mircea Eliade, les recuerdo que, como bien dice al principio, este es un libro hecho por encargo. Eso no quiere decir que no sea una consumación de un enorme trabajo de investigación, ¿no? Es que lo que vamos a tratar es del mito, pero no del mito en general. Como habrán visto, no sé, en los ejemplos no hay ningún ejemplo de la Ilíada o la Odisea, no hay, o sea, hace como un acotamiento del fenómeno a indagar. Y dice, no me voy a ocupar de los mitos literariamente elaborados, como los que encontramos en la Biblia, en la Ilíada, en el Islam. O sea que por supuesto que hay mitos. Y el mito de Adán y Eva claramente es un mito. Pero ¿qué ocurre? Esos mitos literariamente elaborados han dejado de ser lo que él
afirma como mitos vivos. O sea, va a centrar su investigación en aquellas comunidades arcaicas donde el mito esté vivo. Y eso quiere decir que lo que significa la narración mítica en esas comunidades configura el horizonte de sentido en el que esas comunidades viven. Cuando digo horizonte de sentido, que vamos a utilizar ese término, me refiero a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un celular, ¿no? Acá hay un celular. Si lo ponemos, supongamos, en un lugar intermedio, y traemos un individuo de las comunidades arcaicas y un individuo de nuestra comunidad. El de nuestra comunidad dirá, bueno, le preguntamos qué, dice, bueno, esto es un celular, dará toda una explicación. Y el individuo que desconoce nuestro mundo dirá, es una maravillosa arma arrojadiza, dirá, ¿no? Ahora, ¿a qué responde esas respuestas? A un horizonte de sentido, o sea, un mundo espiritual diferente. Y ese mundo espiritual diferente es el que le otorga sentido a las cosas. O sea, las cosas de nuestro entorno, de nuestro mundo, obtienen sentido de ese horizonte en el cual nosotros estamos inmersos. No sé si me explico. Esto es importante. Entonces, el mito cosmogónico, del cual se va a tratar, entre paréntesis, que cosmos, yo me olvidé de la segunda palabra. La palabra gyne quiere decir origen. Ya viene la palabra mujer en griego, que es gyne, viene el gineceo, el ginecólogo, ¿no? Pero en este sentido es aquello originario. O sea, mitos cosmogónicos son aquellos mitos que describen el inicio de todas las cosas. Bueno, pero sigo con lo del horizonte de sentido. En última instancia, el horizonte de sentido es lo que determina el ser de las cosas, el sentido de las cosas. Y por eso, la narración del mito cosmogónico lo que hace es poner a la luz los entes, las cosas. Cuando decimos entes nos referimos a todas las cosas. No es, a veces yo he escuchado que ente tiene el sentido de alguien particular o un tonto o alguien como no. Ente es todo lo que es. Y en esto también voy a hacer una referencia etimológica. La palabra ente es un invento medieval. O sea, no es una palabra que existiese en latín. Sí existe en griego. En griego existe y es el participio presente del verbo ser. En latín no existe ese participio presente, como tampoco existe más el participio presente en castellano, ¿no? Pero la palabra participio es aquella, en castellano el único participio que existe es el participio pasado, que lo usamos como en los verbos compuestos, como yo he amado, ¿no? Ese amado es un participio pasado. Y también funciona como adjetivo, ¿no? El amado terruño. Pero en latín y en griego, participio presente sería algo así como amante, ¿no? Amante es aquel, pero ahora es un adjetivo, que permanece siendo en el amor. Bueno, el ente es aquello que es en tanto pertenece o permanece en su ser. Esa es la palabra ente, que puede ser un recuerdo, puede ser la imaginación, puede ser Dios, puede ser la notebook que tenemos delante en este momento. O sea, todo lo que es un ente. Ese va a ser el significado que le daremos a esa palabra, y digo que es un invento de los medievales para reducir el término griego on, que es lo que significa ente. Profe, dijo que permanece en su ser. Aquello que es, simplemente. Hay otra palabra famosa, inventada, en castellano, y en este caso por un filósofo, por Ortega y Gasset, que es la palabra vivencia. Vivencia es un invento de Ortega, feliz, un invento feliz, para traducir la palabra alemana Erlebnis, que significa eso, vivencia. Aquello que es efectivamente vivido. Bueno,
Seguimos. Perdón por las digresiones etimológicas, pero siempre son interesantes y ayudan a la comprensión de las cosas. Dice entonces Mircea Eliade: me voy a ocupar del mito cosmogónico de las comunidades arcaicas donde el mito esté vivo. Y esta referencia a lo vivo es entonces que esa narración mítica configura el horizonte de sentido en el que esas comunidades viven. Y entendemos por horizonte de sentido aquello que nos rodea como una atmósfera y que es lo que da sentido a aquello que tenemos delante, sea un animal, sea el sol, sean las estrellas, sean los ríos y las montañas. Piensen en ese mundo de esas comunidades. Las narraciones, entonces, lo que hacen es permitir, podemos decir, que salga a la luz de un modo muy determinado las cosas. Cuando digo las cosas, digo los entes. Bien. Además, dice, y acá hace una diferencia fundamental entre lo que es una narración mítica y lo que es una fábula o una leyenda. ¿Por qué? Porque hay una nota esencial en los mitos cosmogónicos que es la sacralidad. ¿Saben? Habrán leído que Mircea Eliade termina diciendo que el mito cosmogónico es sagrado, ejemplar y significativo. Tiene esas tres notas esenciales. Y la nota fundante de todas es la sacralidad. ¿Dónde se manifiesta la sacralidad del mito cosmogónico? En que no se dice a cualquiera, no se dice en cualquier lugar, ni se dice en cualquier momento. En cambio, las leyendas, en las cuales siempre hay protagonistas animales, el zorro y las uvas, bueno, todas las leyendas tienen primero un manifiesto interés pedagógico, la leyenda o la fábula. Y además pueden ser reiteradas, no son ritualizables. No se necesita un ritual para contar un cuento a los chicos, como no necesitaba un ritual para cuando alrededor del fuego los individuos de esas comunidades se sentaban y había alguien que contaba una historia. Dense cuenta que nosotros estamos haciendo lo mismo ahora. No estamos alrededor del fuego, pero hay alguien que habla y otros que escuchan, ¿no? Y esto, perdonen que sea un poco disperso, porque si no se me van las... Mircea Eliade le interesa fundamentalmente la contemporaneidad de lo arcaico. Cómo esas formas de esas, digamos, esas formas culturales de esas comunidades arcaicas, nosotros las seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Esto es, le hemos quitado el ingrediente religioso, pero siguen viviendo en nosotros. Por ejemplo, ustedes que están estudiando deben prepararse para dar examen. El equivalente en una comunidad arcaica a ese prepararse para dar examen son, por ejemplo, los rituales que se llaman incubatorios. Los Masái de África, para poder pasar de la juventud a la adultez, tienen que ir solitos y matar un león. En otras comunidades se encierra a los muchachos, digamos, en una choza totalmente oscura o se los entierra sin agua ni comida durante una determinada cantidad de tiempo, y si son capaces de soportar esa prueba, acceden entonces a un estrato superior dentro de su comunidad. En nosotros eso se llama una carrera universitaria. Pero en última instancia lo que estamos repitiendo, aunque sin el ingrediente religioso, estamos repitiendo esa estructura. Esto es, debemos prepararnos. ¿Qué quiere decir preparar? Cuando tenemos que dar un examen, en los días previos tratamos de sustraernos digamos, a la confusión cotidiana
tratamos de concentrarnos, aplicamos una dietética, esto es, no cometemos excesos gastronómicos ni nos tomamos todo antes del examen. Eso es prácticas ascéticas, ejercicios que sirven de algún modo para templar al individuo para que pueda dar cuenta de esa nueva situación dentro de su comunidad. En nosotros eso se traduce en un título universitario que nos otorga una cierta aptitud para desplegar o desplegarnos en una comunidad determinada. Pero en última instancia, la estructura es la misma. ¿Me siguen? Sí. Profe, te iba a preguntar antes. Sí. También la diferencia entre, por ejemplo, los mitos y las fábulas o cuentos era que los mitos los afectaban directamente, ¿no? Por ejemplo, en el comportamiento, la forma de ver el mundo. Las fábulas no. Pero, claro, las fábulas pueden incidir en el comportamiento porque te enseñan algo. Son con consejos de prudencia, de algún modo de sabiduría, pero que tienen que ver con las cuestiones prácticas e inmediatas. No tienen que ver con algo básico o esencial. Por eso, esta exigencia de clausura en la narración de los mitos cosmogónicos, que como les digo, no se le dice a cualquiera, no se dice en cualquier lugar ni se dice en cualquier momento. Por ejemplo, fíjense cómo lo arcaico permanece. ¿Alguien sabe cómo se cura el ojeo? ¿Cómo se enseña a curar el ojeo? Acá en Se Buenos Aires. enseña un 25 de diciembre o 30, o Exactamente. Y a se cualquiera y en enseña y cualquier lugar, no se le no. enseña a cualquiera, no se tiene que enseñar tipo la persona que lo sabe al que quiere saber, pero tipo a esa persona sola. Exactamente. Bueno, vieron cómo Mircea Eliade tiene razón en que lo arcaico todavía sigue permaneciendo en nosotros. Incluso en algo mucho más banal o trivial como nos juntamos para un cumpleaños, nos comemos un asado. Todas esas son formas que tienen que ver con esa, o sea, les cuento. Es común que en las comunidades arcaicas haya clanes. Cada clan tiene como emblema un animal y ese animal se transforma en un animal tabú. Este es un animal que no se puede cazar ni comer, salvo en determinado momento del año, donde se congrega ese clan para, de algún modo, celebrar a esa comunidad. Y se come a ese animal crudo en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que hay una suerte de mímesis entre el comerse un lobo, ¿sí?, y la fuerza, la astucia del lobo, como que la ingresamos a través de esa ingesta. Ahora, fíjense ustedes cómo en una religión mucho más elaborada que estas de las comunidades arcaicas, como el cristianismo, uno, o mejor dicho, existe como momento central tomar la comunión, sea en la forma que sea. Estamos haciendo o repitiendo esa estructura de las comunidades arcaicas divididas en clanes que tienen un animal emblemático que es consumido en algún momento del tiempo como un ritual. ¿Por qué? Porque esa, digamos, concepción considera que la asimilación real de ese animal nos va a incorporar su fuerza, destreza o inteligencia. Cuando el cristianismo con la comunión no hace sino repetir esa estructura de las religiones arcaicas. Bueno, estábamos entonces con que los mitos cosmogónicos tienen la nota de la sacralidad. Y estas notas de la sacralidad se manifiesta en que no se puede decir a cualquiera, no se puede decir en cualquier lugar, no se puede decir en cualquier momento. Exige, y esto es fundamental también, exige un ritual. El ritual es la forma activa, visible del mito. Hay una
correlación insoslayable entre el mito y el rito. Esto es, el movimiento, por ejemplo, del que oficia el ritual debe estrictamente seguir lo que el mito cuenta. Debe haber una... Sería como revivirlo, ¿no? Bueno, pero estoy hablando del... Sí, exactamente, pero a lo que voy es que, fíjense esto, si ustedes miran un oficio religioso, los movimientos del que oficia no son movimientos hechos al azar, sino que tienen una determinada estructura, una determinada forma. Y eso es algo que permanece en esta, podemos decir, correlación necesaria entre el mito y el rito. El rito es la expresión visible, podemos decir, de lo dicho en el relato mítico. Esto de la sacralidad es lo fundamental. La sacralidad implica clausura. La sacralidad, clausura quiere decir distanciamiento de lo cotidiano. E incluso, y esto es algo que no está en el texto de Mircea Eliade, pero que surge de él, vieron que dice que en los rituales de los mitos de las comunidades arcaicas que corresponden a los mitos cosmogónicos, los individuos pretenden acceder a aquello que ocurrió en hilo tempore. Hilo tempore quiere decir en aquel tiempo. Ese aquel tiempo es un tiempo cualitativamente diferente del tiempo de lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto de cualitativamente diferente? En principio porque en esos rituales los individuos se experimentan a sí mismos como contemporáneos de los dioses, ¿sí? O de los seres sobrenaturales. Se instalan en un tiempo fuerte, se llama el tiempo fuerte del origen. Entonces, dentro de este panorama que es el carácter de lo sagrado, está, digamos, la tensión o la pretensión en estas experiencias de los rituales cosmogónicos de que los individuos se experimenten a sí mismos como participando de ese momento iniciático, ese momento fontanal, o sea, de fuente y origen de todo lo que es. Sin duda, y esto es otro agregado mío, ese experimentarse a sí mismo como contemporáneos de los seres sobrenaturales es lo que nos acerca al fenómeno religioso de la mística. Desde hoy vamos a entender la mística como aquella experiencia de carácter religioso en la cual el individuo se experimenta a sí mismo como idéntico a la divinidad. Eso es lo místico. La experiencia mística es aquella en la cual nos experimentamos a nosotros como idénticos a la divinidad. Y eso es lo que, digamos, está en la matriz de estos rituales cosmogónicos. Esto es regresar al tiempo fuerte del origen. Lo interesante, si entendemos lo sagrado como lo otro de lo cotidiano, es pensarlo o reflexionar sobre el carácter temporal de esta experiencia. Y si decimos que lo sagrado es lo otro de lo cotidiano, y si lo vemos desde la perspectiva del tiempo, vemos que el tiempo de lo cotidiano es una sucesión de ahoras que se van consumiendo uno al otro. El tiempo es una corriente donde cada uno está como puesto y las cosas van fluyendo y se van sustituyendo unas a otras. En cambio, en la experiencia mística, podemos decir, o si queremos acercarnos a una experiencia religiosa similar a la mística en nuestro mundo, supongamos que nosotros
estamos dentro de la mente o el espíritu de un católico genuino cuando toma la comunión. ¿Les parece a ustedes que esa experiencia es equivalente a la experiencia de lo cotidiano? ¿O hay una suerte de detención del tiempo y una intensificación del tiempo? El tiempo, podemos decir, en ese tipo de experiencias no pasa. O por lo menos no es el tiempo que miden los relojes, sino que es un tiempo cuantitativa y cualitativamente diferente del tiempo de lo cotidiano. Es un tiempo significativo, donde podemos, además de en el fenómeno religioso, experimentar esa manera del tiempo, ese modo del tiempo, por ejemplo, en la experiencia artística. Escuchar música, o mejor dicho, escuchar música y experimentar esa ligazón con la música donde lo que escuchamos y la música misma son uno solo. O cuando contemplamos un cuadro y el cuadro nos llama de tal modo que nos sumergimos en él y nos deslizamos por él en un tiempo sin tiempo. O un atardecer, o un amanecer, o lo que fuese. O sea, no es aquella de lo sagrado una experiencia que nos es absolutamente ajena, sino que cada vez que nos interpela un fenómeno como el fenómeno artístico o el fenómeno religioso, estamos de algún modo comprendiendo en otro registro lo que nos dice Miselia de acerca de en los rituales cosmogónicos los individuos de las comunidades arcaicas pretenden o creen haber regresado al tiempo fuerte del origen y se vuelven contemporáneos de los seres sobrenaturales. Entonces, el carácter o la nota de sacralidad del mito cosmogónico es el central. Los otros son sucedáneos de este, que son ejemplar y significativo. Esto vieron que lo corrobora cuando dice los cargo cult de Oceanía, cuando le preguntan por qué hacen lo que hacen, contestan casi automáticamente, y esto sucede en casi todas las comunidades arcaicas, ¿por qué así lo hicieron nuestros antepasados? ¿Por qué hago esto? Porque nuestros antepasados así lo hicieron. En ese sentido, entonces, el mito cobra el carácter de la ejemplaridad. Si a nosotros nos preguntan de dónde, por qué hacemos tal o cual cosa, o por qué somos lo que somos, como dice Miselia, empezaremos a hablar de economía, de historia, de sociología, de psicología, de bueno, porque mi abuelo vino de acá o de allá y se vino y hizo esto, hizo lo otro. Para nosotros ese es nuestro origen. Pero para un individuo de una comunidad arcaica dice, no, yo estoy acá porque en el comienzo de los tiempos, fulanito o menganito, que eran seres sobrenaturales, crearon esto donde nosotros vivimos. Y esto lo que hacemos, lo hacemos porque así fue hecho desde el principio. Además, bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, enseguidita cortamos y volvemos enseguida. Yo les aviso por el WhatsApp cuando se termina de grabar la clase. Recuerden que después la clase la ponemos en el campus, ¿sí? Profe, ¿me puede agregar al WhatsApp? Así tengo el... Sí, yo no soy el general en jefe, me parece que Nahuel era, ¿quién era? Bueno, Sí, Nahuel, creo. Un chico Nahuel. pero me Así parece me que pueden no. pasar el Zoom, el link del Zoom. Así me puedo conectar. ¿Saben de algún otro procedimiento? No, le mandan No, el... yo mandé el contacto para que la agreguen, pero no sé quién administra. Nahuel, Marta, ¿me pasaste el link de vuelta? Gracias. pasalo ahí por el WhatsApp. Sí. Bueno, me voy que ya se corta, ¿eh?